Hasta ahora hemos trabajado con mucho grado de detalle la respuesta temporal, pero el análisis transitorio. Vamos a ver de qué se trata entonces el permanente y cuáles son las aristas que vamos a tener que considerar para el estudio del mismo. Haciendo un breve repaso de lo visto, habíamos observado que teniendo una función transferencia, podíamos dibujar, graficar la respuesta temporal. Si trazábamos una recta, dividíamos en dos el análisis, donde todo lo que estaba a la izquierda de esa recta era el análisis del transitorio, todo lo que pasaba hasta ese punto, y todo lo que pasaba desde ese punto en adelante era el análisis del permanente. ¿Y cuál era ese punto? Habíamos dicho que era la banda de error, que estaba entre el 2 y el 5%. En este video vamos a trabajar justamente el análisis del sistema cuando está en equilibrio, cuando ingresó en esa banda de error. Hasta ahora habíamos visto que un sistema a nivel general podía expresarse como un diagrama de bloques como el que vemos ahí, un sistema CISO, claro está. Después nosotros lo llevamos a una forma simplificada, eran casos particulares. Ya veremos esos casos particulares, pero a nivel general se puede expresar de esta manera. Donde GADS representa la transferencia del elemento que adecua las señales a comparar. Es decir, que si yo tengo una entrada, por ejemplo, velocidad, y la tengo que transformar en, vamos a llamarlo, tensión, SGA básicamente lo que hacía era adecuar las magnitudes de la entrada para poder compararlo con la salida. Y H hacía básicamente lo mismo, a la vez que censaba la salida. Y después tenía G, que era mi planta, o que es mi planta. Nosotros vamos a definir el error verdadero cuando las señales de entrada y salida son equiparables, ¿sí? Comparo peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Cómo se define? Se define como R menos I, es decir, la entrada menos mi salida, en el caso de que yo pueda comparar uno con el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando no son de la misma magnitud? Bueno, ahí lo que tengo es un error actuante. El error actuante se da cuando las señales de entrada y salida no son equiparables, peras con manzanas. ¿Cómo se define? Se define con esta ecuación. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Sale de pasar este sumador de este lado del bloque, de manera que este bloque va a pasar dividiendo y lo que estoy terminando de medir es el error en ese punto, R menos I por el cociente de H con GA. Bien, ahora, ¿qué sucede en el caso particular cuando la realimentación es unitaria y cuando GA es unitario? Bueno, ahí se da que el error verdadero es igual al error actuante. Entonces, puedo expresar mi sistema de la siguiente manera. Cuando se da que mi sistema tiene una realimentación unitaria, es decir, que yo logré simplificar mi sistema para que me quede así representado, a G lo voy a llamar G asterisco. Y esto es muy importante porque lo vamos a usar para algunos cálculos que veremos a continuación. Ahora, ¿cómo se definía el error? Se definía como la entrada menos la salida. Si yo trabajo esto, sabiendo que mi salida es igual a mi entrada por mi función transferencia, saco factor común mi entrada, reemplazo mi función transferencia por la función transferencia propiamente dicho, resuelvo esa resta, lo que me termina dando es la ecuación del error verdadero en este caso. ¿Qué me interesa a mí? El error que me interesa calcular es cuando t tiende a infinito. ¿Qué hacíamos para calcular algo cuando t tendía a infinito? Teorema del valor final. S tendiendo a 0. Entonces, básicamente lo que vamos a aplicar es el límite de S tendiendo a 0 de S por el error de S. Dicho de otra manera, ds por R de S multiplicado por 1 sobre 1 más G asterisco de S. De acá, ¿qué deducimos? Sea lo que sea que me vaya a dar esto,
deducimos que el error va a depender de dos cosas: el sistema y la entrada. En la diapositiva anterior habíamos hecho mucho hincapié en el G asterisco de S. Habíamos dicho sobre esto vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar entonces. El G asterisco es un cociente de polinomio, numerador sobre denominador. Supongamos, por ejemplo, una planta que tiene un 0 y 3 polos. Uno de ellos en el origen. Esa planta se puede representar como K por S más A sobre S por S más B por S más C. Esto, si yo saco factor común todas las singularidades, es decir, saco factor común A, B y C, me quedaría escrito de esta manera. Fíjense que a S, que está elevado a la 1, yo el 1 se lo puse. Es caprichoso porque lo que me parece interesante de esta nueva forma en la que escribimos o describimos mi planta GDS es lo siguiente. K por A sobre B por C va a ser mi Kn, que ya veremos para qué me sirve. Y por otro lado voy a tener el exponente de S, que va a ser el tipo de sistema. ¿Qué es el tipo? Es el número de polos en el origen que va a tener mi sistema. Así voy a tener tipo 0 cuando no hay ningún polo, tipo 1 cuando hay un polo, que sería este el caso, tipo 2 cuando hay dos polos, tipo n cuando hay n polos en el origen. Esa es básicamente la información que yo voy a sacar de mi G asterisco y que me va a servir, ya veremos cómo, para resolver cuál es mi error en régimen permanente. Dividimos la pantalla en tres partes. Habíamos dicho que el error dependía de dos cosas: mi sistema, ¿sí? Mi G asterisco de S, y mi entrada. Entonces, estas tres partes tienen que ver con que vamos a trabajar con tres entradas diferentes. Y siempre vamos a trabajar en régimen permanente con estas tres entradas. Van a ir variando en función de lo que se precise, pero básicamente, a diferencia del transitorio que siempre trabajábamos con entrada de escalón, acá vamos a trabajar con rampa y parábola también. Entonces, comencemos por la entrada de escalón. Supongamos un sistema tipo 0. Habíamos dicho un sistema tipo 0 porque tiene 0 polos en el origen. Supongamos que tiene esta forma. Por simplicidad, yo a ese 1 sobre A, 1 sobre B o 1 sobre C directamente lo llamé tau A, tau B, tau C, que es en definitiva el valor o la información que me da, ¿no? El tiempo. Entonces, calculamos el error, el límite de S tendiendo a 0, de S, ¿sí? Teorema del valor final, por, ¿qué cosa? Por el error, que era R por 1 sobre 1 más G asterisco. Cuando yo reemplazo el G asterisco por lo que vale al resultado final, termino obteniendo, en este caso, para una entrada escalón y un sistema tipo 0, un error que va a ser igual a 1 sobre 1 más Kn. Ese Kn lo voy a convertir en Kp. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un escalón. El escalón me da información sobre la posición, por eso la P. Entonces, cuando nosotros hagamos referencia a que voy a tener una entrada de escalón, si el resultado del error es 1 sobre 1 más K, ese K va a ser Kp, así lo van a encontrar en la mayoría de los libros. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, fíjense, tengo mi entrada de escalón y tengo mi respuesta. El error va a ser la diferencia entre a dónde o qué valor final debería tomar mi señal y cuál es el valor que finalmente toma. Ese es el error. En este caso, como es un escalón unitario, va a ser 1 sobre 1 más Kp, pero si fuese un valor diferente a 1, va a ser ese valor sobre 1 más Kp. ¿Qué pasa para un sistema tipo 1? Fíjense, si yo le agrego un polo,
una singularidad en el origen, un polo en el origen a G de ese asterisco y hago todo el procedimiento de vuelta, el cálculo del error, lo que voy a tener es que el error va a ser 0. Y si hago lo propio para un sistema tipo 2, va a ser 0 también. Es decir, que en definitiva, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2, siempre con una entrada de escalón, lo que voy a tener es una salida donde en el régimen permanente el valor final va a estar encima de mi referencia. Ahora bien, pasemos a la rampa y hacemos el mismo ejercicio, pero en lugar de arrancar con un sistema tipo 0, vamos a arrancar con un sistema tipo 1. Entonces, como es un sistema tipo 1, tengo un polo en el origen, ahí hemos representado la S, calculamos el error, el límite de S tendiendo a 0 de S por el error, hacemos o lo trabajamos y cuando lo terminamos de trabajar, ¿cuál va a ser el resultado? 1 sobre Kn. Y de vuelta, como estamos hablando de una rampa, este Kn en realidad se va a transformar en Kv, Kv de velocidad. ¿Sí? En muchos libros lo van a encontrar de esa manera. Vamos a graficar la respuesta. Tenemos mi rampa y mi salida. El error va a ser la diferencia en el permanente de mi salida con mi entrada. ¿Qué pasa para un sistema tipo 0? El error tiende a infinito. Si lo grafico, veré que tengo mi entrada y mi salida y se van abriendo, ¿sí? Es decir, que el error empieza a ser cada vez más grande, hasta llevar hacia el infinito. Y para un sistema tipo 2, el error vale 0. Entonces estamos de vuelta en algo parecido a lo que teníamos en la entrada de escalón para sistemas tipo 1 y 2. Tengo mi entrada y mi salida va a estar superpuesta. Y finalmente hemos llegado a la entrada parábola, que fíjense el detalle acá, y así lo van a encontrar en muchos de los libros, no es 1 por t al cuadrado, sino un medio por t al cuadrado. Esto tiene que ver con algo que ya lo hemos visto en otros videos, cuando nosotros lo trabajamos, los linealizamos, pero bueno, básicamente es anecdótico, lo que importa acá es que es una parábola. Entonces, atacamos el escalón con un sistema tipo 0, la rampa con un sistema tipo 1, vamos a atacar la parábola con un sistema tipo 2. Entonces, ¿qué tengo? Dos polos en el origen. Calculamos el error, como lo hacemos siempre, el límite de S tendiendo a 0 del error. Lo trabajamos un poco y me van a tener que creer o van a tener que resolverlo. El resultado de esto va a ser 1 sobre Kn. Y ya a esta altura deben saber que la letra, el sufijo n va a cambiar. En este caso, ¿por qué va a cambiar? Por Ka. A de aceleración. ¿Sí? Es un sistema tipo 2 y le voy a inyectar una parábola. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ver cómo responde ante un cambio en la posición, voy a tener que inyectarle un escalón. Cuando quiero saber cómo responde ante un cambio en la velocidad, voy a inyectarle una rampa. Cuando quiero saber cómo va a responder mi sistema en el permanente ante un cambio en la aceleración, voy a inyectarle una parábola. Vamos a graficar la salida. Fíjense, tengo una parábola y otra parábola que más o menos van a tener equiparados la diferencia en el permanente de su posición. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa para un sistema tipo 0? Para un sistema tipo 0 el error va a ser infinito y lo mismo va a suceder para un sistema tipo 1. El error es infinito. Así que gráficamente podemos decir que tanto para uno como para el otro se van a ir abriendo las curvas como se abrían en el caso de la rampa, de manera que esa diferencia se haga o tienda a infinito. Eso es esa es la forma en que se calcularían los errores dependiendo de la entrada y dependiendo del sistema. ¿Sí? Cuando mi sistema entonces tiene una realimentación unitaria, es decir, que yo tengo mi G asterisco,
podemos simplificar todo en esta tabla, donde dependiendo del tipo de entrada, ya sea escalón, rampa o parábola, y del tipo de sistema, sea 0, 1 o 2, va a ser el error en régimen permanente que voy a tener en definitiva. Algunas cosas interesantes para hacer notar. Fíjense que KP, KB y KA en realidad habían cambiado su letra, pero que eran KN. KN dependían en gran parte de la ganancia del sistema. Es decir, que en la medida que KP aumenta, KB aumenta y KA aumenta, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a disminuir el error en régimen permanente, es decir, que aumentar la ganancia de mi sistema me va a repercutir directamente en disminuir el error en régimen permanente. ¿En detrimento de qué? De empeorar el transitorio. Nada es gratis. Entonces, yo aumento la ganancia, empeoro el transitorio, mejoro el permanente. Otra cosa que es muy importante para destacar, supongamos que yo tengo para un sistema tipo 0 este error en régimen permanente, 1 sobre 1 más Kp. Y se me pide que el error en régimen permanente, manteniendo la misma entrada, tiene que ser 0. ¿Qué harían ustedes? Bueno, de la tabla se deduce fácilmente que lo que tengo que hacer es pasarme del tipo 0 al tipo 1. Pasarme del tipo 0 al tipo 1 implica aumentar la cantidad de polos que tengo en el origen. Si antes no tenía ninguno, ahora debería tener un polo en el origen. ¿Lo puedo hacer? Sí, tengo maneras teórico-prácticas para poner un polo en el origen, y si no es en el origen, muy cerca al origen, de manera que este Kp es muy grande. Pero quédense con esto, que pasar de un tipo, o sea, aumentar el tipo de sistema, me va a implicar mejorar mi permanente. Y eso pasa tanto para el escalón como para la rampa. Fíjense, del tipo 1 paso al tipo 2 y en la parábola ya siempre va a estar acotado. Ahora, ustedes se podrían llegar a preguntar, ¿es necesario tener que pasar por todo el procedimiento anterior de hacer el límite de S tendiendo a 0, de S por el error y trabajar todo? La verdad es que no, es bastante más simple. Es importante que ustedes entiendan de dónde sale esto, pero a futuro lo más sencillo es tener bien fresca esta tabla y entender que yo puedo calcular el error para un tipo 0 entrada escalón, el error para un tipo 1 entrada rampa, o el error para un tipo 2 entrada parábola, calculando solamente Kp, Kb y Ka, ¿sí? Y considerando que si no es unitaria, el valor de, en este caso, 1, 1 y 1 variará al valor que tenga mi entrada. Pero entonces, ¿cómo hago para calcular Kp, Kb y Ka? Fíjense, para, para un sistema tipo 0, entrada escalón, lo único que tengo que hacer es saber que Kp va a ser el límite de S tendiendo a 0 de G asterisco. Es decir, que yo a G asterisco de S le hago tender S a 0, el resultado me va a dar una constante. Esa constante va a ser Kp. En el caso de la rampa, para salvar la indeterminación, porque va a ser un tipo 1, yo lo que voy a hacer es multiplicar por S. Entonces, multiplico por S, salvo la indeterminación, y ahí sí, S tendiendo a 0, dejé S asterisco y me va a dar mi KB. Y hago lo propio con mi K, el límite de S tendiendo a 0, en este caso S al cuadrado es tipo 2, así que el S cuadrado del numerador se va a cancelar con el denominador. Voy a salvar la indeterminación y así voy a tener un valor que en definitiva va a ser mi K. Y es cuestión después de reemplazar en estas ecuaciones como para conocer cuál va a ser el valor de mi error en régimen permanente.
Ahora la única pregunta que nos quedaba por responder era ¿qué pasa si la realimentación no es unitaria? Bueno, si la realimentación no es unitaria, yo no puedo llamar a G de S, G asterisco de S, a partir de lo cual, aplicando la tabla, podía trabajar. Pero lo que puedo hacer es generarme un G asterisco de S. ¿Y cómo lo hago? Fíjense, la función transferencia en este caso es G sobre 1 más G por H. Estarán de acuerdo conmigo en decir que esto es lo mismo que hacer G sobre 1 más G, y en vez de multiplicarlo por H directamente, lo multiplico por H más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1 da 0, así que es lo mismo. ¿Correcto? Bueno, a nivel gráfico, esto se puede graficar de la siguiente manera. Le agrego 1, le resto 1. ¿Qué cambió? No cambió nada. El de abajo es igual al de arriba. Ahora, lo que puedo hacer es tomar el lazo interno y resolverlo. Y a ese lazo interno yo lo voy a llamar, sí, G asterisco de S, porque la realimentación que queda por fuera es negativa. Entonces esto me permitiría a mí llamar a esto G asterisco de S. Así que digo que mi G asterisco de S es igual y voy resolviendo el lazo interno hasta que me queda algo parecido a esto, que cuando yo lo expreso como G, como funciones, tal vez o puede llegar a ser un poco complicado, pero cuando yo aplico la fórmula que hemos visto, numerador de G por denominador de H, dividido denominador de G por denominador de H, más numerador de G, numerador de H, en este caso sería menos, ¿sí? Porque voy a tener un signo contrario, lo que termina sucediendo ahí es que me va a quedar un cociente de polinomios con este famoso G asterisco de S. Una vez que yo ya llevé lo que tenía inicialmente a la forma que nosotros aprendimos a trabajar, lo único que resta es aplicar la diapositiva que vimos hace algunos minutos, donde tengo básicamente las ecuaciones que me van a definir por tipo de entrada y tipo de sistema cuál va a ser mi error en régimen permanente.